Saludos desde Euronews. Este lunes nos encontramos de cara con los ataques de Rusia contra Donetsk y Dnipro, además de apretar el cerco contra la ciudad portuaria de Mariupol. Ucrania avisa de que las fuerzas armadas rusas planean acciones de provocación en la región de Transnistria, en plena Moldavia, fronteriza con Ucrania y Rumanía, para acusar a Ucrania de atacar a un tercer país. En Francia, vemos que el triunfo de Macron está condicionado por la estrechez de los 5 puntos que le separan de Marine Le Pen, que aspira a reunir partidarios y descontentos en un esfuerzo final. La ultraderechista Marine Le Pen nunca ha estado tan cerca del poder como ahora. La fragmentación, casi atomización de la izquierda y el ecologismo francés ha posibilitado que el candidato progresista, Jean-Luc Mélenchon, quede a poco más de un punto de estar confrontado en la segunda vuelta de Emmanuel Macron. Pero tenemos bastante más, entre otras cosas la revalidación de mandato del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pese a un más que notable 83% de abstención, de imbatible desinterés por la consulta. Acompáñenos ahora para ver las claves del día, en 20 minutos. Como ya sucediera en 2017, Emmanuel Macron y Marine Le Pen se jugarán la presidencia de Francia en una segunda vuelta que se presenta muy reñida. Bruselas sigue con interés las elecciones francesas, en las que Emmanuel Macron y Marine Le Pen confrontarán sus dos maneras de entender la Unión Europea. Los bombardeos rusos continúan en varios puntos de Ucrania, mientras el este del país se prepara para una cruenta y decisiva batalla. Andrés Manuel López Obrador gana con holgura el referéndum sobre la continuidad de su mandato en México, marcado por una muy baja participación. Francia inicia 2 semanas de dura campaña que decidirán el futuro del país. Como se esperaba, el centrista Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen se jugarán la presidencia de la República tras quedar primero y segunda respectivamente en la vuelta inicial de las elecciones. Macron dice tener claro que nada está decidido. No escatimamos esfuerzo durante las próximas 2 semanas porque nada está hecho, decía el presidente. Seamos humildes, decididos, convenzamos a todo el mundo. El 24 de abril podemos hacer la elección de una nueva era, francesa y europea. El 24 de abril podemos hacer la elección de la esperanza. El 24 de abril podemos hacer la elección de Francia y Europa juntas. El 24 abril, nous pouvons faire le choix de la France et de l'Europe ensemble. No lo tendrá fácil Macron ante una Marine Le Pen que ha ido ganando adeptos con una campaña dura centrada en el actual coste de la vida, la inflación y, por supuesto, la inmigración. Garantizaré la independencia nacional para hacer de Francia un país de paz, decía la líder de Reagrupación Nacional. Recuperaré la soberanía de Francia en todos los ámbitos, lo que significa la libertad del pueblo francés para decidir por sí mismo y defender sus intereses. Controlaré la inmigración y restableceré la seguridad para todos. Tercera posición para el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, que se queda por tanto fuera de la segunda y definitiva ronda y cuyos votantes podrían tener la llave de la presidencia. Mélenchon dejaba claro en su discurso en París su rechazo absoluto a Marine Le Pen, aunque por otra parte tampoco pidió a sus seguidores que apoyaran a Macron. ¿Por quién toman al pueblo francés? Son capaces de saber lo que hay que hacer. Son capaces de decidir lo que es bueno para el país. Nunca perderemos nuestra confianza en la democracia, así que no hay que dar ni un voto a la señora Le Pen, decía el líder de extrema izquierda. La primera vuelta de las presidenciales parece haber dejado claro el declive de los partidos tradicionales de gobierno. Socialistas y republicanos salen muy mal parados de unas elecciones que ya solo tienen 2 protagonistas. En 2 semanas se verá si nada cambia con respecto a 2017 o si Francia opta definitivamente por un cambio radical. Una derrota con sabor a victoria para Jean-Luc Mélenchon. Al final de una velada electoral cargada de tensión, el candidato de Francia insumisa perdió por unas décimas frente a la ultraderechista Marine Le Pen. Aún así consolidó su liderazgo en la izquierda francesa. En mi opinión, creo que debería haber habido una unión. Se ha visto esta noche, dice esta joven. Los simpatizantes de la izquierda han decidido unirse por él. Con este 20% sigue siendo indudable que es el representante de la izquierda hoy en día. Junto al candidato de los Verdes, Mélenchon fue el único que recibió elogios de Greenpeace Francia por su programa ecológico. Es una sensación triste porque podríamos haber estado en la segunda ronda. La ecología y la justicia social podrían haber estado en la segunda vuelta de estas elecciones presidenciales, lamenta este seguidor.
Muchos de los activistas de izquierda con los que hablamos aseguran que seguirán luchando por sus valores y creencias en las calles para ser escuchados. Un combativo, Jean-Luc Mélenchon, tomó la palabra este domingo por la noche. La lucha continúa, dijo varias veces. ¿Cuál será su lugar a partir de ahora en estos combates? A este respecto, se mostró bastante evasivo. Olivier Peggy a París, pour Euronews. Francia es uno de los motores de la Unión Europea, por lo que las elecciones presidenciales se siguen muy de cerca desde Bruselas. Según los expertos, Emmanuel Macron es el favorito en la capital de la Unión Europea. Para la Unión Europea, las elecciones del 24 de abril serán, por un lado, una continuidad con Emmanuel Macron, que es una continuidad proeuropea, por lo que podemos imaginar que es la opción preferida tanto desde el punto de vista de los socios europeos como de las instituciones europeas. Y por otro lado, Marine Le Pen, que aunque la salida del euro ya no es una parte central de su programa, sí que defiende, sin embargo, elementos que cuestionan las obligaciones y los compromisos de Francia dentro de la Unión Europea. Y por lo tanto, una posible elección de Marine Le Pen sería obviamente un problema político muy importante desde el punto de vista de los socios europeos. Pero ¿cuáles son los puntos del programa de Marine Le Pen que podrían chocar con Bruselas? Ella promete reducciones del IVA que no se pueden hacer sin la aprobación de la Unión Europea. ¿Qué haría respecto a los fondos de recuperación europeos financiados por la Unión Europea que Francia tiene que cumplir para obtener esa financiación? ¿Qué haría en términos de reducción de la deuda y del déficit? Y luego promete controles fronterizos de mercancías, lo que es contrario a los tratados y que tendría un impacto económico para Francia y sus socios. Y también su política migratoria sería problemática para el resto de la Unión Europea. Así que, por supuesto, estos temas van a estar sobre la mesa en las próximas 2 semanas. Durante la primera parte de la campaña electoral, Europa no ha sido uno de los temas clave, pero probablemente tomará un rol más importante en la segunda ronda. Las fuerzas ucranianas se atrincheran en el este del país, preparándose para una batalla que parece inminente tras ver cómo Rusia centra su potencia de fuego en esta zona. El Kremlin ha declarado su intención de liberar la región del Donbass, considerada ahora mismo el objetivo prioritario de la guerra de Putin. Pero los bombardeos continúan en otros lugares. En un comunicado difundido el domingo, el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó haber atacado 86 instalaciones militares ucranianas, entre ellas una en la ciudad centrooriental de Dnipro y otra en la segunda ciudad más grande del país, Kharkov. Ucrania confirma a su vez que el aeropuerto de Dnipro ha sido destruido, mientras desde Kiev piden más apoyo armamentístico a sus aliados, Estados Unidos incluido, con el que hacer frente al despliegue de los rusos en el este. Desde Washington aseguran estar trabajando en ello. Revisamos cada sistema de armas que Ucrania busca en orden de prioridad, dicen desde Seguridad Nacional, y hemos desarrollado planes para entregarlos lo más rápido posible. Algunos ya han sido entregados y otros están en proceso de entrega, y seguiremos trabajando duramente para conseguir lo que Ucrania necesita, para fortalecer su posición en el campo de batalla y para fortalecer su posición en la mesa de negociaciones. La inteligencia estadounidense también ha confirmado que Rusia cuenta ya con un nuevo comandante de guerra en Ucrania. Se trata del general Alexander Vornikov, militar más que experimentado y con un importante historial de brutalidad contra civiles en Siria, según recuerdan desde la Casa Blanca. Todo ello mientras continúan en Bucha los trabajos de los expertos en crímenes de guerra en una fosa común, de donde han sido exhumados otros 9 cadáveres, lo que eleva el total de víctimas por el momento a 30. A la entrada de la ciudad de Borodianka, el rastro de destrucción dejado por las tropas rusas es ya claramente visible. Estuvieron en esta ciudad a poco más de 40 kilómetros de Kiev durante varias semanas. Y ni siquiera la estatua del poeta Taras Shevchenko escapó a los sucesivos ataques y saqueos que se produjeron. Allí volaron los puentes, no se puede pasar, hay una sola ruta para llegar aquí. Y estaban disparando aquí, hacían lo que querían, han entrado en todos los garajes, reventaron las cerraduras. La gente dice que los rusos trajeron trituradoras angulares, de todo, dice Alexander, vecino de Borodianka. Y cuando se fueron, dejaron cientos de minas esparcidas por la ciudad. Las autoridades locales temen que el desminado pueda durar 5 años. Pero antes necesitan saber qué hay bajo los escombros. Ya se han declarado 26 personas muertas, pero hay más de 200 desaparecidos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ya ha dicho que Borodianka podría ser incluso peor que Bucha.
Halina acaba de regresar a Borodianka. Esto fue lo que nos contó. Hemos venido a ver qué pasó aquí, porque nos habíamos escapado. No estábamos aquí cuando empezaron a disparar. ¿Qué pasó aquí? Han matado a tanta gente. Dios, qué bestias. ¿Cómo pueden haber hecho esto? No lo entiendo. ¿Quién podría imaginar algo así? Los rusos son nuestros hermanos, nuestras hermanas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden atacarnos? Me pregunto, ¿cómo pueden atacar? Tanto daño y todas las casas quedaron dañadas. Todas. El sótano de este edificio detrás de mí, completamente destruido, sirvió de refugio a decenas de civiles durante la ocupación rusa. Ahora los equipos de emergencia trabajan para rescatar lo que pueden y temen que bajo los escombros se encuentre el peor de los escenarios. Sergio Ferreira de Almeida, na Ucrania, para Euronews. La guerra ha dejado una marca indeleble en Malaya Rohan, un pueblo de la región de Kharkov. La retirada de las tropas rusas deja ver una localidad destrozada por los combates y una población profundamente traumatizada. La granja de Lubov, de 63 años, fue objetivo de las tropas invasoras. Los rusos bombardearon con un proyectil de alta potencia. Solo tenemos una entrada por un lado. Cuando bombardearon la entrada no pudimos pasar con la gente. Inmediatamente empezó a arder. También había heno en el tejado y todo esto empezó a quemarse. Los lechones y los terneros gritaban, se asaban vivos. Pero la pérdida de parte del rebaño no fue lo más traumático de la guerra. Los soldados no mostraron ninguna empatía con los civiles. Corrimos durante el bombardeo. Ellos estaban a 300 metros de nosotros. Disparaban y los oíamos todo el rato. A menudo estaban borrachos y nos disparaban. El trabajo se ha reanudado en estas y otras granjas de la región. Sin embargo, muchas están destrozadas, lo que dificulta los preparativos para la siembra de primavera en Ucrania, el segundo proveedor de cereales de la Unión Europea. La invasión rusa de Ucrania ha colocado la adhesión a la OTAN sobre la mesa en Finlandia y Suecia, dos países con una arraigada tradición de neutralidad. Pero ahora los partidarios de la integración en la alianza han ganado terreno, sobre todo en Finlandia, que incluso podría solicitar su integración en junio. Los suecos, tradicionalmente contrarios, se reparten a partes iguales por y contra, según una encuesta. Estoy a favor desde hace mucho. Soy partidario de unirnos a la OTAN, es algo que deberíamos pensar. Creo que no, que Suecia debe seguir al margen. Creo que no, hay armas nucleares que dan miedo. En el futuro podría ser bueno, pero no ahora. Sí, principalmente porque tenemos que tomar una posición en lo que respecta a los derechos humanos y demostrar que lo que Rusia está haciendo no está bien. Suecia y Finlandia son dos países muy próximos a Rusia y el Kremlin ha amenazado anteriormente con consecuencias militares si alguno de ellos entra en la OTAN. Andrés Manuel López Obrador gana con holgura el referéndum sobre la continuidad de su mandato. La participación ciudadana. Una votación, la primera de este tipo en el país, marcada por una muy baja participación que se ha quedado en el 17%. Y 91.9%. Con una mayoría del 91% de los votos, el presidente de México, elegido en 2018 para un mandato de 6 años, obtuvo el respaldo a su permanencia en el cargo hasta 2024. López Obrador ha agradecido el apoyo y dice que no buscará la reelección dentro de 3 años. Voy a seguir sirviendo hasta el último día de mi mandato. No me voy a pasar, porque soy demócrata y no estoy a favor de la reelección. Los partidos de la oposición se habían opuesto a la consulta de revocación de mandato y consideran la escasa participación un revés político para López Obrador. Aunque hubiera perdido, el resultado no habría sido legalmente vinculante al no llegar al mínimo del 20% del censo electoral. El sargazo vuelve a las playas de la costa turística mexicana poco antes de las vacaciones de Semana Santa. Se han reforzado las tareas de limpieza y solo durante el primer fin de semana de abril se recolectaron 3.300 toneladas de la macroalga que amenaza las inmensas playas de arena blanca en plena época turística.
El sargazo afecta también a la pesca de la que viven decenas de familias en esta región caribeña. El fundador de Tesla, Elon Musk, finalmente no formará parte de la junta directiva de Twitter después de que la semana pasada se anunciara lo contrario y tras haberse convertido en el mayor accionista de la empresa. Lo ha anunciado en un tuit el consejero delegado de Twitter, Parag Agrawal. Hace unos días Musk auguraba cambios y mejoras para Twitter en los próximos meses. Comienza la Semana Santa en Sevilla. Este domingo de Ramos, miles de personas acudieron a ver el desfile de la Hermandad de la Paz, el primero que celebran sin restricciones por la pandemia de la COVID-19. Todos los devotos de la ciudad esperaban con ganas y emoción la vuelta de su fiesta más grande. Bueno, pues esperando, deseoso de verla salir, la primera que va a salir de Sevilla, y que vaya repartiendo paz, que no hace falta, mucha falta. El desfile estaba compuesto por unos 2.000 nazarenos y 2 tronos, uno de Jesús y otro de la Virgen María. Cada uno pesa unos 1.500 kilos y son portados por los costaleros, cada uno de los cuales carga unos 32 kilos durante 12 horas. Los ciudadanos confiesan que esperaban con mucha felicidad el reencuentro con su fiesta. Mucha felicidad y emoción, porque después de todo lo que hemos pasado, pues ya está aquí y disfrutar. Es inexplicable, es un sentimiento que no se puede describir. El que lo siente lo lleva por dentro y ya está. Los conciertos y las procesiones inundarán Sevilla durante toda la semana de celebraciones, que terminarán el 17 de abril con el Domingo de Pascua, que conmemora la resurrección de Cristo. Los gays tienen una profunda relación con la Semana Santa en Andalucía. Trabajan con las telas, los encajes y las flores que adornan los pasos que salen en estas procesiones españolas. Entre el 90 y el 95% de los estilistas que trabajan en las cofradías andaluzas son de la comunidad gay, según el colectivo de cristianos LGTBI ISTIS. Debido a su colaboración, las hermandades han tenido una vía de integración, pero esta no ha sido plena y aún se les sigue juzgando en otros ámbitos, según apunta Rafael Cáceres, doctor en antropología. En eso se basaba la cierta aceptación, que uno estuviera como vestido de virgen, si fuese homosexual, pero no lo hablara, no lo dijera. Antonio es una de esas personas que ha sufrido el rechazo. A pesar de haber sido la máxima autoridad de una hermandad de su pueblo, la boda con su marido David en 2016 supuso que no prosperaran las peticiones para que pronunciase el discurso que da comienzo a la Semana Santa de su localidad. Además, hace poco la revista anual de la Iglesia que publican las hermandades no quiso publicar su artículo en el que pedía igualdad. No entiendo ese fariseísmo para apoyar las cofradías sí, pero después para tener los mismos derechos no. Creo que ya es hora de dar un paso adelante y que las propias cofradías sean las que digan que eso no es normal, ¿no? El rechazo también lo han vivido los famosos diseñadores de moda Vittorio y Luquino. Poco después de que se casaran en 2007, apareció una carta al director en un diario sevillano criticando que se les permitiera vestir vírgenes. Pues hubo un grupo de hermanos en que dijeron que nosotros, por habernos casado, que cómo nos dejaban vestir las imágenes. Entonces eso nos sentó tan mal, lo vimos tan poco justo, ni nada, porque eso no tiene nada que ver con la forma de ser, porque a lo mejor nosotros llevamos una vida mucho más recta y mucho más moral. Ante los límites, algunos como el bailarín Carlos Carvento han decidido vivir la Semana Santa a su manera. Se considera devoto, al igual que otros gays, de las imágenes de la Virgen. Sí que ven, sobre todo en las vírgenes, una madre y una persona con la que ellos pueden hablar sin que nadie sepa lo que están hablando entre ellos, una persona que los escucha y que no los va a juzgar. Y aunque el resto del mundo le juzgue o le aplauda, así siente la Semana Santa. Y avanza con orgullo, vestido de mujer, con falda negra, tacones altos y la mantilla de su abuela. Imagine poder sumergirse en un cuadro hasta el punto de oler lo que en él aparece. Pues bien, deje de imaginar. Una nueva exposición en el Museo del Prado de Madrid da al visitante la oportunidad de disfrutar tanto con los ojos como con la nariz de El olfato, obra creada conjuntamente por Jan Bruegel el Viejo y Pedro Pablo Rubens. El nombre de la idea habla por sí solo, la esencia de un cuadro,
una exposición olfativa. La fusión de dos sentidos, visual más olfativo, provoca que tu memoria sea mucho más retentiva en estos casos. Con lo cual yo creo que aportar olor a un cuadro va a hacer que la gente se acuerde mucho más de Jan Bruegel, de Rubens, que es una maravilla de cuadros con unos detalles increíbles. Yo cuanto más sigo visualizándolo, sigo explorándolo, porque en cada momento descubro un detalle diferente. A través de diferentes monitores con sus difusores correspondientes, el visitante va oliendo algunos de los elementos, fundamentalmente plantas, que aparecen en esta obra del siglo XVII. Los que lo han experimentado confirman que el cuadro adquiere una nueva dimensión. Me parece una experiencia fantástica, ¿no? Realmente sí, los olores son auténticos, o sea que está maravillosamente hecho, ¿no? El que menos yo creo que es el del animal, porque pues no es el mejor, pero el que más, pues a lo mejor el de la naranja o también el jazmín. La intención es también la de resaltar la figura del pintor flamenco Jan Bruegel el Viejo, cuyas 5 alegorías de los sentidos, pintadas conjuntamente con Rubens, se exponen en el famoso museo madrileño. La exposición estará abierta al público hasta el próximo 3 de julio. Huele bien. Hasta aquí hemos llegado en Euronews Hoy. Seguimos con ustedes las 24 horas del día en nuestro canal y también en YouTube, Facebook y el resto de las redes sociales. Les dejamos con un no comment que nos llega desde Lausana, en Suiza, donde activistas medioambientales han cortado una autopista para protestar ante el Consejo Federal para que tomen medidas terminantes que reduzcan las emisiones medioambientales. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. C'est 9 à 3, 1, 2, 3. Ça va marcher ?